Bien, bueno, vamos entonces a arrancar con la clase de hoy, de este hermoso curso de formación profesional para promotores y promotoras comunitarias de salud. Estamos entonces en el cuarto módulo, enfermedades complejas y prevalentes en salud. Este sería el segundo bloque de contenidos. Tuvimos el bloque anterior, que fue el bloque de niñeces y de personas gestantes, que fue un bloque de contenidos que gustó mucho, que tuvo dos clases muy buenas, una primera clase con invitados de la gestión ministerial, que la verdad que estuvo muy interesante, nos han dejado muchas enseñanzas y un hermoso PowerPoint para apoyarnos en nuestro estudio. Y la segunda clase que la dio Natalia, también nuestra compañera docente, la verdad que estuvo muy bueno, tuvimos muy buenas repercusiones por parte de ustedes, así que muy contentos y contentas con eso, que puedan aprovechar bien los contenidos de este bloque, que es el bloque, como les dijimos, este módulo 4, es el módulo más extenso, más complejo, pero bueno, no por eso menos importante, o por eso el más importante, así que bien, muy bien por el aprovechamiento. Este segundo bloque de contenidos es el bloque de salud ambiental, es un bloque de contenidos que nos gusta mucho, es un bloque de contenidos que también despierta determinadas inquietudes que tienen que ver con algunos conceptos que se van ligando a la cuestión del ambiente, ¿no? Hemos visto en módulos anteriores conceptos que tienen que ver con el análisis de situación de salud, y hemos visto que hay determinados elementos de análisis que son muy importantes, que no voy a decir cuáles, porque es parte de un ejercicio que queremos hacer, pero que al tener esta capacitación que van a tener, o este bloque con la Dirección de Salud Ambiental, van a ver que esos contenidos de análisis de situación de salud se van a conectar con esto de la salud ambiental, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es la salud ambiental, qué es el ambiente, ¿bien? Cada vez cuando nosotros nos preguntamos qué es el ambiente, por lo general lo usamos a la expresión medio ambiente, vamos a ver si eso es así, si eso no es así, ¿bien? Quiero que presten atención y que aprovechen, porque realmente las cuestiones ambientales que nos suceden a todos los seres humanos, y en particular a nosotros acá en Argentina, en nuestra región, realmente están asociadas a cuestiones que hacen a las enfermedades en los territorios y en las comunidades, ¿no? Les dejo la famosa frase de Carrillo para que la queden pensando: los microbios como causas de enfermedades son pobres causas, porque los microbios aparecen cuando hay determinados contextos. Y es ahí donde vamos a empezar a entender qué relación hay entre las enfermedades y el ambiente. Bien, sin ir más allá, porque no vamos a espolear la hermosa charla que nos van a dar acá los compañeros de la dirección, vamos a presentarles, lo tenemos conectado a Agustín Maistegui, bien, él es el director de salud ambiental acá del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, él es médico pediatra y neonatólogo, y es el director de la dirección. Y ya tenemos a la compañera María Paula Fernández, bien, que tiene un currículum extensísimo, la verdad, le felicito, Paula, porque se la pasó estudiando, pero básicamente es licenciada en Ciencias de la Comunicación y especialista en Comunicación y Salud. Así que, sin ir más, les presentamos a ustedes dos. Muchas gracias por participar, como siempre, y la muy buena predisposición que tienen a la hora de participar de esta formación profesional para promotores y promotoras. Así que, sin más, le doy el pase. Agustín, si querés presentarte vos, o María, Bueno, como parezca. Buenas tardes a todos los compas. Bueno, yo lamentablemente tengo una reunión después, así que prefiero saludarles ahora y por ahí transmitir algunas de nuestras ideas. Sumo ahí a la presentación, que al igual que todos los que estamos acá, somos militantes del derecho a la salud y particularmente somos militantes de lo ambiental también. Y esa es la intersección que un poco queremos compartir con ustedes. También voy a tratar de no spoilear la clase de Pau, que es muy interesante, y esto, siempre que nos invitan todos los años genera interés, así que esperamos que ustedes también estén después interesados en esta línea de pensamiento que nosotros tenemos. Pero bueno, nosotros pensamos que es una construcción, o sea, lo que es la salud ambiental actual es mucho más amplia, es una rama de la salud pública, es mucho más amplia de lo que era anteriormente. Si antes, o sea, lo que estudiábamos en la facultad por ahí hace unos años, la salud ambiental era saneamiento y tratamiento de excretas y agua potable. Y ahora todo eso ha cambiado un montón. Así que es una disciplina que se está armando, que se está construyendo, y un poco la invitación de hoy es esa, que la sigamos construyendo juntos, y clave es la perspectiva comunitaria en la forma en que nosotros tenemos de comprender la salud ambiental. Así que bueno,
No me voy a adentrar en los conceptos porque es un poco la idea que en función de esos conceptos que van variando en el tiempo, que probablemente nosotros hoy abrazamos y nos invitan a pensar las cuestiones, construyamos esa base de lo que hace la salud. Somos la primera dirección, con esta gestión, la primera dirección de salud ambiental en la provincia de Buenos Aires. Somos la provincia más importante del país y somos la provincia, o por lo menos tenemos la gestión actualmente, digo importante por la cantidad de habitantes y porque, bueno, además estamos nosotros, ¿no? Pero digamos, le digo en chiste, pero somos la provincia más grande, somos la provincia que tiene más habitantes, que probablemente tiene los problemas sociales y ambientales también, bueno, multiplicado por la vulnerabilidad de nuestra población. Así que a pensarlo con esa lógica y somos la primera gestión que pone la salud ambiental como una línea política y una línea técnica, sobre todo. Nosotros somos la rama técnica, pero a pensarlo desde ese punto de vista y cómo nosotros podemos articular en lo comunitario, porque muchos de los saberes que nosotros vamos a compartir ahora tal vez están en nuestro subconsciente y bueno, y los vamos a aplicar en nuestra tarea cotidiana de ahora en más, y vamos a ver cuánto de lo ambiental influye en nuestra salud y cuánto de nuestra salud necesitamos pensar a través de esa perspectiva que es la ambiental. Así que bueno, nada, los quería saludar, compartir este espacio con ustedes, nos gusta mucho participar también. Bueno, y esperemos que lo que viene de ahora en adelante también sea de provecho para todo el curso y la capacitación que ustedes están haciendo y posteriormente para las actividades que tengan que realizar en territorio. Así que bueno, les mando un abrazo a todos. Los escucho acá un ratito cómo arrancan hasta que me caiga la retiro. Buenísimo. Gracias, Agus. Perdón, y aprovechemos que podemos participar de la clase, que eso también a nosotros nos retribuye un montón. Quien tenga camarita la pueda aprender y eso está bueno porque después nos terminamos cruzando en estos temas, nos terminamos cruzando después en actividades y bueno, está bien que no es lo mismo lo virtual, pero sí nos vamos conociendo las caras. Gracias. Bien, buenísimo. Gracias, Agus. Paula, si querés arrancar. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me sumo al agradecimiento. Es un espacio que nos interesa principalmente porque dentro de todas las resistencias que existen dentro de los equipos de salud para abrir un poco la práctica a la salud ambiental, los promotores, las promotoras son nuestros grandes y grandes aliadas, así que es un espacio que celebramos y que nos gusta mucho. Yo hice una actualización de la clase porque cada año vemos o nos quedamos pensando en algunas cuestiones que no queremos dar por sentadas, queremos poner en discusión, así que hice una actualización de esas cosas y la traje, digamos, para compartir con ustedes. Así que lo que les pido es, en el tiempo que tenemos, que es 1 horita y un poquito más, cualquier cuestión, cualquier inquietud, cualquier aporte que quieran hacer, veo que somos un número que podemos darnos la licencia de poder abrir micrófono y compartir, así que siéntanse con la libertad de hacerlo, así no se convierte en un monólogo, y este espacio lo aprovechamos más todos y todas, ¿sí? Así que por favor usen el chat o abran el micrófono, yo encantada de que lo hagan. Y les voy a compartir una presentación que también la tiene Juan para compartirles, para dejárselas como recurso también para que quede ahí latiendo esto en todos y todas. Díganme si lo ven, porque yo ahí pierdo un poco. Perfecto, se ve. ¿Se ve perfecto? Bueno, ahí lo pongo para compartir entonces. Yo dejo de verlo. Juan, te pido que si hay alguna cuestión que yo no veo, me la traigas, porque a veces me concentro como en la clase y realmente quiero aprovechar si hay cuestiones para intercambiar, lo hagamos, ¿sí? Bien, yo si alguien levanta la mano, si alguien pone algo en el Sí. chat, te lo voy a ir informando. Así que soy Dale. tus ojos y tus oídos. Dale, gracias. Bueno, lo primero que traje es una pregunta. Vengo con más preguntas que con respuestas.
Y un poco Juan en la intro habló de esto, pero lo primero que quiero traer a esta clase es si ustedes imaginan que existe una relación entre estos encuentros que vamos a compartir, en este particularmente que vamos a compartir sobre salud ambiental, y los contenidos o los encuentros que vieron anteriormente o los que van a ver a lo largo de este curso, si sienten que hay alguna, o imaginan que hay alguna relación. Así que si alguien, esto es muy de entrada, pero si hay alguien que quiera comentar en el chat o abrir el micrófono para esto, ¿creen que nosotros estamos como metidos acá con este módulo, con esta clase de salud ambiental, porque hay alguna relación entre todo lo que vienen viendo con esto? Bien, ¿se entiende? Si alguien tiene ganas de contestar, sería muy interesante. Así Paula se pone contenta. Sí, si no, es capaz que es muy desde el vamos a abrir, pero me interesa mucho saber. Pueden piensan? poner sí o no, y después vemos si quieren explicar, pero por lo menos si piensan que tiene relación o que no tiene relación. ¿Qué piensan? ¿Imaginan que sí? ¿Imaginan que no? Que nosotros venimos como medio acá a romper un poco con las estructuras de la salud en términos de lo que usualmente se dice o se practica respecto de la salud. Bueno, acá Vanessa Pino dice sí, hay mucha relación, y Romina dice sí, se relacionan. Ya tenemos dos. Bien, bueno, ahora después de la clase vamos a ver si esto finalmente es así, pero me parece que es una buena pregunta para iniciar, es decir, hablar de salud ambiental en un curso o en el medio de un curso que viene trabajando otras temáticas, recién Juan mencionó algunas de las que habían estado viendo y seguramente en el cronograma habrá otras. ¿Por qué, no? Salud ambiental en el medio de esos contenidos. Y acá un poco el resumen de lo que queremos traerles como propuesta para este encuentro. Queremos contarles quiénes somos. Un poco Agus ahí se adelantó, pero contarles rápidamente quiénes somos en la Dirección de Salud Ambiental y qué hacemos. Un segundo objetivo que nos propusimos para esta clase es de construir y reconstruir algunos conceptos que ustedes seguramente en algún momento de este o de cualquier curso de salud han visto. Hablar un poco de los desafíos de este momento histórico en el que nos toca a nosotros formar parte de la gestión de la salud ambiental, pero hay un contexto global que también nos pone en un gran desafío. Y ya les spoileé, pero para la Dirección de Salud Ambiental, ustedes, promotores y promotoras, son un gran aliado frente a muchas resistencias que tenemos. Así que contarles o poner en palabras, quizás muchos de ustedes participaron de estrategias de abordaje territorial en la que están haciendo salud ambiental, y bueno, rescatar un poco este rol tan protagónico de los promotores y las promotoras en nuestra tarea en los territorios. Así que el cierre va a estar dedicado a darle un poco de protagonismo y jerarquía al laburo que hacen ustedes. Rápidamente, nosotros, como dijo Agustín, somos la Dirección de Salud Ambiental, formamos parte de la Dirección Provincial de Epidemiología junto con otras direcciones de línea, y tenemos dentro de nuestras líneas estratégicas la promoción y la educación ambiental comunitaria. Hacemos cursos desde la dirección y participamos en cursos como este, que organizan otras direcciones, para aprovechar estas instancias para dialogar con los diferentes actores del sistema de salud sobre la importancia de transversalizar la salud ambiental en nuestras prácticas. Tenemos otra línea que es investigación en salud ambiental. Si bien hay mucha información de salud, esta información de salud no está necesariamente vinculada a cuestiones ambientales, y esto es un trabajo que necesitamos hacer porque esa información nos sirve para pensar políticas públicas situadas que respondan a las necesidades concretas que tienen los territorios. Así que otra línea de nuestro trabajo tiene que ver con generar esta información para pensar y planificar políticas públicas.
Tenemos una línea que un poco repiensa el sistema de salud a través de sus hospitales y hace un análisis de la importancia de revisar prácticas a nivel hospitalario para reducir el impacto ambiental de nuestro sistema de salud en el ambiente. Así que trabajamos en línea con el asesoramiento y el trabajo conjunto con los hospitales provinciales para revertir estas prácticas que generan un impacto negativo en el ambiente y tratar de mejorar esos índices. Y por último, hacemos vigilancia en salud ambiental de todo lo que tiene que ver con las intoxicaciones y exposiciones ambientales consideradas eventos de notificación obligatoria, es decir, analizamos esos datos y pensamos en líneas de intervención para remediar. Ahora vamos a hablar un poco de la escala y la temporalidad de los problemas ambientales y las respuestas del sistema sanitario para eso. Estos somos, para que sepan, para que un poco tengan algo de información sobre qué hacemos, y un poco pensando en este segundo objetivo que tiene que ver con medio desestructurar algunos conceptos para volver a armar algo que se adapte mejor a la realidad socioambiental de nuestras comunidades. Un primer concepto que venimos como a sacudir desde la salud ambiental tiene que ver con, bueno, ¿qué entendemos por salud? ¿No? Esto seguramente en algún momento ustedes lo vieron, pero si uno tiene que decir, bueno, una primera definición de salud tiene que ver con definirla como la ausencia de enfermedad, ¿no? Esta definición muy, muy pegada al modelo biomédico, al modelo médico hegemónico de la atención, define la salud por oposición, es decir, estar sano es no estar enfermo, ¿no? También tiene un correlato en establecer un cuerpo, ¿no? Con una mirada mecanicista, que en determinado momento empieza a tener disfunciones y hay que traer a la normalidad a esas funciones para que ese cuerpo vuelva a responder. Y hay una reducción, ¿no? al cuerpo, a lo biológico, en términos de qué es lo que se mira. Que deja fuera lo que ya sabemos, que es una definición muy estática y ahistórica, sobre la integralidad que resuelve y termina definiendo a una persona. Si bien nosotros creemos que este concepto es un concepto que es obsoleto, que no existe, en realidad sí existe para muchas personas entienden y definen la salud en y se detienen en este punto, y esto genera una resistencia, ¿no? Pensar la salud solamente en estos términos deja fuera una complejidad que es la que necesitamos todo el tiempo volver a traer a la escena, ¿sí? Esta es una primera definición que pareciera que no existe, y en realidad sí está en muchos y muchas actores y actrices del sistema de salud, quienes ven la salud como simplemente la ausencia de enfermedad, y simplemente ven en un otro, una otra, un cuerpo que hay que curar, ¿sí? Una segunda opción de conceptos de salud que circulan tiene que ver con el concepto de la Organización Mundial de la Salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones, ¿no? Si bien esta definición trae, a diferencia de la otra, las esferas biopsicosociales de las personas, termina siendo también muy reduccionista en términos de también dejar afuera muchas cuestiones que necesitamos traer a la escena para pensar la salud. Esta palabrita que aparece remarcada, la condición de estado, ¿no? Que la salud es un estado, y por otro lado, la cuestión de medir la salud en términos de bienestar, esta palabra que, sobre todo para los que forman parte del sistema de salud, es bastante relativa. ¿Qué es el bienestar? Es bastante subjetivo, qué es el bienestar para algunos, qué es el bienestar para otros. Entonces, si bien
es una definición que aporta nuevas aristas a la compleja definición de salud. Sí, Juan. No, aprovecho para preguntarle a las promotoras y promotores, porque esto ya lo hemos visto, pero bueno, de paso repasamos y fijamos contenidos. ¿Qué aporta y qué deja fuera esta definición de salud? También hay otro elemento que tiene que ver, ¿no? Primero, que el completo bienestar no existe. Ya también la definición de completo no va a ser posible. Si la definición es el completo bienestar, bueno, no, la completitud en cuestiones relacionadas a la salud, enfermedad, no existe. Bien. Y no dice nada de cómo llegamos a ese estado, digamos, cómo hacemos para llegar a ese estado, que es un poco la definición que un poco trabajamos nosotros en este curso, ¿no? La salud sería también la forma en la cual queremos acceder a la salud y qué hacemos para poder lograr la salud, digamos. Eso también es parte de un concepto de salud para nosotros. Así que nada, quería hacer ese aporte. ¿Bien? Claro, esta sensación de que es utópico, ¿no? Si yo me guío en esta definición de salud, levante la mano quien está sano. Bueno, no hay ser en la tierra que esté sano. Entonces es una definición, lo que podríamos decir de manual. Es muy linda, pero es reduccionista, no habla de la realidad, es utópica, es normalizante. Y también no dice nada respecto de la salud como derecho, ni de la relación de la salud humana con el ambiente, con las condiciones de vida, ¿no? Entonces, esta definición que repetimos, con la que se definen muchos espacios de salud, bueno, es una definición muy hermosa, pero que nosotros o cualquiera de los que trabajamos en salud sabemos que no define para nada las situaciones con las que nos encontramos. Acá aparece otra definición que nosotros también tomamos como avance, que es la definición de una salud, ¿sí? La definición de una salud, o el enfoque de una salud, viene a proponer integrar, equilibrar y optimizar la salud de las personas, de los animales y los ecosistemas, ¿sí? Y nos interpela, nos viene a convocar para trabajar, para promover el bienestar, ¿sí? Tomar medidas relativas al cambio climático, a contribuir al desarrollo sustentable, es decir, que nada de lo que ocurre o de lo que hagamos condicione las formas de vida de las generaciones futuras. Si bien, de vuelta, entendemos que hay un avance en cuanto a la definición de salud, es decir, incorpora acá sí la cuestión ecosistémica, ¿no? Y la importancia de pensar no solamente en la salud humana, sino en la salud del ambiente. Y dice, bueno, la salud es todo. Cuando uno empieza a interiorizarse un poco, empieza a encontrar también ciertas limitantes que tienen que ver con que, en definitiva, la salud del ambiente, la salud de los animales interesa e importa en tanto está supeditada a lograr la salud de la humanidad, pero no tanto en la interacción. Entonces, si bien es una definición que progresa, digamos, que incorpora algunos elementos, bueno, también tiene algunas críticas respecto de esto, ¿no? De que siempre existe una supremacía de la humanidad por sobre el resto de las especies, ¿no? Digo, avanzamos, sí, pero también hay limitantes que se leen entre líneas en esta definición de una salud. Vos, Juan, decime cualquier cosa, ¿eh? En esto de la palabrita Estado, que aparecía en una de las definiciones que veíamos recién de la Organización Mundial de la Salud, en realidad nosotros pensamos la salud como un proceso, ¿no? Y cuando nos referimos o cuando hablamos de salud y cuando hablamos de enfermedad, no estamos hablando solamente de cuestiones biológicas, estamos hablando de lo subjetivo, estamos hablando de lo social, estamos hablando de lo económico, estamos hablando de lo político, lo cultural y de todo eso interactuando. No se puede pensar la salud solamente en términos biológicos, es algo que más o menos todos tenemos claro. Bueno, pero ¿con qué más lo pensamos? ¿No? ¿Con qué más relacionamos la salud? Bueno,
con todo lo que nos rodea. Si este espacio nosotros lo pensamos en términos de salud, bueno, es un espacio saludable, nos estamos encontrando muchos y muchas a dialogar sobre la salud, sobre nuestro trabajo, para repensar, digo, entonces uno lo podría pensar como que es un espacio que ayuda al proceso de salud. Y así como pensamos en los espacios positivos, también podemos pensar en escenarios negativos. Todo eso construye o desagrega en términos de la calidad y el derecho a la salud de todos y todas nosotros. Entonces, cuando pensamos la salud, la pensamos como proceso, y cuando hablamos de proceso, hablamos de que no podemos hablar de salud y de enfermedad sin hablar de todo esto por separado, dándole mayor o menor importancia a lo subjetivo, a lo económico, a lo cultural, y también de todo eso entrelazado, y vaya si tenemos una tarea compleja. Pero esto se asemeja más a lo que cualquiera de ustedes está viendo cuando recorre los territorios, ¿no? Bien, avanzo un poquito más. Entonces, la salud y la enfermedad son construcciones sociales, culturales y subjetivas de carácter multideterminante que han variado y van a seguir variando con los años, y no pueden pensarse de manera aislada del entorno, ni de los entornos, ni de los vínculos sociales en los que vivimos nosotros o viven las personas que acompañamos. No hay forma de pensar la salud si no pensamos en los entornos y en los vínculos en los que vivimos y viven las personas que acompañamos todos los días en nuestro trabajo. Y en ese sentido, hablando de entorno, vamos a hablar un poco ya del ambiente, ¿sí? Muy bien. El ambiente, cuando yo suelo preguntar qué es el ambiente, si quieren también pueden compartir en el chat qué es para ustedes el ambiente, Bien. o si tuvieran que decir, bueno, yo el ambiente lo relaciono con tal o cual cosa. ¿Con qué relacionan la palabra ambiente o qué imágenes se les viene a la cabeza cuando hablamos de ambiente? Muy A ver. bien, escucharon a la profesora, ¿eh? Así A ver si que alguien quiere me compartir. gustaría que puedan intentar una definición de ambiente, ¿bien? ¿Qué les O parece que es el palabritas ambiente? sueltas, O una palabras con las palabra, que relacionen, ¿no? Bueno, si perfecto. yo tengo que decir, el ambiente me recuerda a esto. ¿Qué sería el ambiente? ¿Qué es el ambiente, compañeras, compañeros? Bien, me gustaría que por ahí, más allá del chat, que está buenísimo, me prendan la camarita y me digan lo que piensan, lo que quieran decir. Sí, Pero bueno, obvio. acá tenemos una definición que dice, Roxana nos dice lo que nos rodea. El ambiente es lo que nos rodea. Muy bien. Ujú. ¿Alguien Bien, más? Todo lo que rodea al ser vivo, agranda su definición. muy bien. Necesitamos Yo, más Yo definición. creo que todo, el ambiente es todo, el agua, la tierra, el aire, no sé, la limpieza Bien. de alrededor, todo Todo ujú. lo que nos rodea es el ambiente. para mí. Eso, bien. Hola, ¿qué tal? Miriam, Hola. vecinos, Estoy en la clínica, por eso no abro, pero voy a responder lo que yo dale. pienso. Muy bien. Para mí, esto es como decían, es lo que nos rodea. Si hablamos salud, ambiente, no es lo mismo una persona enferma y que tenga frente a su casa un riachuelo a una persona que vive en zona norte, en Palermo, por ejemplo. El Bien, ambiente hace la enfermedad. bien. Ujú. Bien, El buenísimo. ambiente hace a la enfermedad. Me gusta esa definición, Miriam, gracias. En el chat tenemos algo más, a ver. A Vamos ver. a esa participación, eso es lo que nos gusta. Gisela nos dice, es el lugar de cómo vive la persona, lo que lo rodea. Bien. Vanessa Pino nos dice, se relaciona con el agua, el aire, el suelo y los seres vivos, el ambiente. Bien. Bueno, es todo eso, el ambiente, es verdad, y hay algunas cosas más, pero es eso y algunas cosas más. Para que se siguen manifestando, ¿eh? ¡Ay, qué bien! A ver. No, acá por ejemplo, Mariela, el ambiente es un determinante social, condiciona nuestra salud, van apareciendo definiciones que vimos en los módulos anteriores, y eso me pone muy contento. Sí, ahí dijeron el ambiente es todo, y sí, el ambiente es todo.
ahí les dejamos un pequeño videíto para que después les quede dentro de la Biblia. El ambiente es todo, y ustedes mencionaron el agua, la tierra, el aire, pero también son los vínculos, ¿no? Digo, no solamente los animales, el agua, el aire, sino que también nosotros somos el ambiente, nuestros vínculos, nuestras formas de producción, nuestras formas de relacionarnos en la vida social. Todo eso también conforma el ambiente. Por eso decimos que el ambiente es todo, y ahí está como el pasaje de esta imagen que tiene que ver más con esto de la flora, la fauna, el agua, a una imagen que además de todo eso incorpora factores de producción, viviendas, ¿no? Incorpora los vínculos sociales, ¿sí? Que también forman parte del ambiente en el que vivimos. Y así como decimos que la salud es un concepto social, ¿qué quiere decir? Que va acompañando en la medida en que las sociedades van cambiando, ¿no? En la medida en que las sociedades se van modificando y van exigiendo nuevas formas de definir la salud, ese concepto se va moviendo. Lo que no quiere decir que ese concepto que evoluciona deja sin curso al anterior. Cuando nosotros trabajamos en el campo de la salud, vemos que hay personas que entienden la salud como ausencia de enfermedad, y vemos que hay personas que entienden la salud como el completo bienestar físico, mental y social, y hay personas que incluyen esta problematización de, bueno, es eso, pero además tiene que ver con la cultura, con la economía, esas definiciones conviven, por eso tanta resistencia y por eso tanta dificultad cuando queremos trabajar en conjunto con alguien que define la salud desde otro lugar al que yo entiendo la salud. Por eso esas resistencias. Lo mismo pasa cuando nosotros trabajamos en lo ambiental. Hay quienes consideran que el ambiente es el agua, el aire, ¿no? Y es un concepto un poco lavado, porque si yo no puedo ver qué hay detrás de esa contaminación del agua, ¿no? Estoy quedándome con una definición de ambiente que es un poco lavada, y desconozco la complejidad que hay detrás de ver por qué un río se contamina, por qué una fábrica contamina, por qué existen pibes y pibas en nuestra provincia que tienen plomo en sangre. Digo, si yo no puedo entender cuál es la complejidad detrás de todo esto que pasa, me quedo con una definición de manual, como la de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que es fantástica, pero que no define la realidad de las comunidades. Entonces, cuando nosotros hablamos de ambiente, decimos que ambiente es un espacio que construimos socialmente, que está conformado por los elementos naturales que ustedes mencionaron, el aire, el agua, el suelo, pero también las relaciones sociales que interactúan y se vinculan con ese ambiente. Entonces, cuando lo entendemos como un concepto social, podemos entender cómo ha variado, las condiciones ambientales han variado a lo largo del tiempo, y esta variación tiene que ver con nuestra vinculación con ese ambiente, del que somos parte, y donde durante años creímos que estábamos en un nivel superior, es decir, estábamos en la punta de una pirámide y dominábamos a todo el ambiente, a la naturaleza. Y en realidad, ahora nos venimos a dar cuenta que en realidad somos parte. No estamos en ámbitos de superioridad, sino que estamos discutiendo que somos parte, y que ese ambiente necesita otra forma de relacionarnos para que las condiciones de vida sigan siendo vivibles. Si nosotros no modificamos la relación de dominación y de extractivismo que tenemos con el ambiente que nos rodea, las condiciones de vida de nuestras comunidades cada vez van a ser peores, con lo cual hay que redefinir los vínculos, con nuestros vínculos, con este ambiente natural en el que estamos insertos como uno más, no en un ámbito de superioridad. Entonces, la forma en la que las sociedades se van relacionando con este ambiente explican un poco cómo está la cosa ahora. Pero además, entendemos el ambiente como un bien común, un bien de todos y todas. Está explicitado en la Constitución Nacional, en el artículo 41, que define
que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, pero sin comprometer el futuro de las próximas generaciones. Entonces, el artículo 41 de la Constitución Nacional nos está diciendo tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y sustentable. Cuando ustedes escuchan la palabra sustentable, quiere decir que cualquier cosa que hagamos hoy no puede condicionar la vida futura de las próximas generaciones. Es decir, que uno tiene que pensar hoy que lo que haga no interfiera en este derecho al ambiente sano. Y en un momento como este, ahora vamos a ver en qué situación estamos. Pero el ambiente es importante que así como medio como que sacudimos el concepto de salud, podamos empezar a pensar en el ambiente como todo esto que ustedes mencionaron, pero también con nosotros adentro de ese ambiente, nuestros vínculos sociales, nuestros vínculos productivos dentro de este ambiente, para poder entender por qué pasa lo que está pasando, ¿sí? Bien, déjame reforzar una situación. Yo, como viste, como educador popular, no puedo no intervenir, es difícil para mí. Pero es importante lo que sucedió recién, porque la primera asociación que hacemos al ambiente es externa hacia el humano, digamos. Hablamos de ambiente, hablamos de la naturaleza, ¿no? Del medio ambiente, esa vieja definición que existía antes. Por eso, como dijo Paula, las definiciones se van renovando y van cambiando, ¿no? Tenemos la tendencia por educación, a pensar, digamos, que el ambiente está por fuera de nosotros. Y claramente hoy queda planteado y queda clarísimo de que somos parte del ambiente, y en realidad el ambiente es la interrelación entre el ambiente natural, el ambiente humano, la sociedad, cómo el humano, el ser humano interactúa con la naturaleza, eso va a generar un ambiente. El ambiente que tenemos, o sea, el tipo de relación que tenemos con el ambiente natural, ¿bien?, va a generar un ambiente social o un ambiente, para hacerlo más sencillo, que va a estar condicionado por las formas de producción, por la interacción que tenemos con la naturaleza, por cómo nos manejamos, por cómo nos relacionamos con otros elementos de la sociedad. Bueno, entonces queda claro que esa definición que trajimos al principio, ¿bien?, del ambiente como algo más relacionado a lo natural, a lo externo, a nosotros como seres humanos, queda, digamos, cambiado en función de meternos adentro de esa ecuación, de esa fórmula, y que somos responsables de esa relación que tenemos con la naturaleza. Y eso sería el ambiente, ¿no? Esa interrelación. Bien. Fantástico, gracias, Juan. Y ¿cuál es nuestra forma de relacionarnos hoy con el ambiente? Si nosotros tuviéramos que ponerle nombre a la situación que estamos viviendo hoy, estamos en el medio de una crisis civilizatoria. Prestenle atención a la palabra civilizatoria, porque no es una crisis ambiental. Ustedes cuando escuchen la palabra crisis ambiental tienen que hacerse una pregunta, porque de vuelta, es una crisis civilizatoria, es decir, es una crisis por la forma que tenemos de vincularnos con este ambiente, que nos llevó a la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? Una degradación del ambiente, una subvaloración y una violencia extrema hacia las diversidades culturales, con un desprecio enorme hacia el otro. Entonces, hablamos de una crisis, ¿sí?, que tiene una causa concreta, que es la forma de producción extractivista, es decir, sacarle al ambiente todo y más, y un consumo irracional que sobrepasó los límites naturales. Es decir, ¿qué va a pasar con el planeta? Y el planeta va a, como la naturaleza es sabia, va a equilibrarse. Ahora, ¿qué va a pasar en términos de nuestra especie dentro del planeta? ¿Nosotros vamos a poder sobrevivir como especie en un planeta como este? La respuesta es bastante dudosa. Si nosotros no nos replanteamos la crisis en la que estamos inmersas hoy, es muy difícil que nosotros podamos asegurar nuestra supervivencia dentro de este planeta. Lo que sí seguramente va a pasar, va a haber un equilibrio ambiental que va a determinar otro ambiente. Hay que ver si nosotros vamos a estar parados acá. Pero es urgente pensar en este contexto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos seguimos pensando como algo externo, ¿no? No nos vemos como involucrados dentro de este problema. Entonces, cuando se discute la ley de glaciares, bueno, es algo del sur del país, es algo de otro, ¿no? Y en realidad
lo que se está discutiendo tiene que ver con la sustentabilidad del agua. Si nosotros no ponemos un freno al avance de esta ley que intenta modificar la ley de glaciares actual, lo que vamos a comprometer es el agua irremediablemente para todas las generaciones futuras. Mi intención con esta diapositiva es que ustedes sientan y se lleven de acá, que cuando escuchen hablar de la ley de glaciares, cuando escuchen hablar de la ley de manejo del fuego, de la ley de tierras, sepan que están hablando de nuestra propia vida, sepan que están hablando de nuestro ambiente y que nosotros somos parte de eso que se está discutiendo. Préstenle mucha atención a esas discusiones porque realmente tienen o van a decir mucho de lo que va a hacer o lo que van a hacer los escenarios de salud en el futuro. La ley de glaciares que se está discutiendo en una pseudo audiencia pública, no hubo casi ninguna persona que se anotaron 100.000 personas para ir a defender el agua de los glaciares. Todos coincidieron, de acuerdo a su expertise, en que lo que va a suceder si esa ley sigue adelante es que las fuentes de agua de las que nos abastecemos y se abastecen los pueblos de nuestro país no se van a recuperar más. Es irremediable el resultado que nosotros vamos a ver si esta ley avanza. Y cuando hablamos también de que es una crisis que degrada al ambiente, pero además subvalora la diversidad cultural y desprecia al otro, tiene que ver con esto, con quienes fueron a defender en su diversidad pueblos originarios, pobladores de las diferentes provincias de nuestro país, científicos, una cantidad enorme de personas que fueron a defender el agua. La respuesta fue banalizar y plantear el progreso o el retroceso, ¿no? Y esta idea de o progresamos o retrocedemos tiene que ver con subvalorar y despreciar al otro que piensa distinto y al otro que defiende algo desde otro lugar. En este contexto estamos. Es un contexto urgente, es un contexto que es necesario sensibilizar, que todos nos apropiemos de la urgencia de esto, porque esta crisis es sanitaria, es ambiental y es socioeconómica, tiene raíces sanitarias, ambientales y socioeconómicas, y todo lo que se está discutiendo en estos días se está discutiendo en términos de progreso, se está midiendo lo que se discute solamente en términos de progreso, sin mirar cuáles van a ser las condiciones de vida, las condiciones y la calidad de vida de las poblaciones que no van a recibir nada de ese progreso, simplemente van a recibir el pasivo ambiental, es decir, todo el residuo que genera seguir extrayendo del ambiente recursos y ganancias solamente en términos económicos, sin pensar que lo que se está poniendo en juego ahí es ni más ni menos que el agua de nuestras generaciones y las generaciones futuras. Este es el contexto en el que estamos hoy, es un contexto aterrador, terrorífico, como tantos otros. En lo ambiental también es así. Avanzo un poquito más. Ahora bien, la siguiente pregunta, también es una pregunta un poco que se cae de maduro, pero ¿podrá ser posible que todo esto que está pasando y todo este contexto de crisis civilizatoria que recién hablábamos, no esté produciendo ya ninguna consecuencia en la salud de nuestras comunidades? Es decir, esto no va a pasar a futuro. A futuro en todo caso se va a recrudecer, pero las consecuencias de esta crisis civilizatoria ya las estamos viendo en la salud de nuestras comunidades, ¿sí? Esto que yo les contaba recién ya viene pasando hace muchos años, todos los problemas de salud ambientales tienen una larga data y están generando ya desde hace mucho tiempo problemas en la salud de nuestras comunidades. El punto es que existe una gran dificultad de asociar esto que está pasando en la salud con lo que está pasando en el ambiente. Es como que tenemos la cabeza como dividida en dos, ¿no? Entonces esto no está relacionado con esto. Hay algún mecanismo ahí que dividió la cuestión en dos y lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de volver a unir que lo ambiental, lo que pasa en nuestros territorios está relacionado con los problemas de salud que padecen y que atraviesan a nuestras comunidades. Bien,
Me gustaría preguntarle a nuestros estudiantes si pueden relacionar algún trastorno de salud o alguna enfermedad relacionada, digamos, a esta cuestión que está contándonos Paula con respecto a la crisis civilizatoria y con respecto al ambiente en general. Promotoras, promotores, estudiantes, ¿pueden decirnos alguna enfermedad que ustedes que trabajan en el campo de la salud, la mayoría, pueden identificar como algo que se origina por esta cuestión que estaba comentando Paula? Vamos, ¿se animan? Una sola, no pido muchas. Bien, acá tiraron algunas. Acá Romina dice alergias, Karina dice diarrea, impétigos, Sí. y Natalia levantó la mano, así que vamos a dejarla hablar. Abrí micrófono más, Nati, y coméntenos. Hola, buenas tardes. Perdón, no estoy con el video disponible, pero bueno, sí, ya les dijeron algunas enfermedades dérmicas, enfermedades respiratorias, enfermedades de tipo, puede ser también oncológicas por los metales pesados que contaminan las industrias, las minerías y, bueno, con metales pesados que contaminan las napas y el agua. Muy bien. ¿Ves por qué te digo? Gracias. ¿Ves por qué te digo? Son nuestras grandes aliados y aliadas. Tiraron ¿Ves por acá? dengue, antivirus también, Sí, así que total. estamos muy bien encaminados, Paula. Sí, todos esos problemas que nosotros vemos desde las alergias que mencionaron, las gastroenteritis, que tiene que ver con pueblos fumigados, calidad de agua, las tasas de cáncer están muchas veces también relacionadas con estas cuestiones que ustedes mencionaron de las intoxicaciones y de la exposición a agroquímicos, a metales. Claramente, la salud de nuestras comunidades ya habla, ¿no?, de esta crisis civilizatoria, es decir, se traduce, nuestros cuerpos hablan, están hablando sobre lo que está pasando. La gran complejidad tiene que ver con que esto que ustedes ven absolutamente relacionado, en muchos de los actores y actrices del sistema de salud esto está escindido. Entonces, la mirada biomédica de no sospechar cuáles son las causas de la enfermedad de esa persona que viene a atenderse al CAPS, no aparece relacionada a una cuestión ambiental, sino que simplemente es un cuerpo enfermo al que se lo medica, se le da un tratamiento, y aún volviendo reiteradas veces, hay una resistencia enorme a pensar las condiciones de vida en términos ambientales que están influyendo en esa forma de enfermar. Parece algo que ya está, que ustedes tienen como muy desmenuzado, pero hay una resistencia enorme. De hecho, hablando un poco más técnico, en esto que yo les decía que nosotros desde la Dirección de Salud Ambiental hacemos vigilancia, uno debiera encontrar datos que dicen, bueno, esta tasa se vincula a esta cuestión ambiental, y en realidad no están. Nuestros datos sobre las intoxicaciones sobre plomo, cromo, agroquímicos, hablan de 2 casos por año, 3 casos por año, con lo cual hay una gran dificultad en nuestros equipos de salud de relacionar los problemas de salud de las comunidades con las cuestiones ambientales, con lo cual eso no aparece en los datos de gestión, y entonces es muy difícil poder pensar políticas públicas cuando no podemos determinar cuál es la magnitud de esa problemática, pero más allá de esos datos sabemos que esto existe, ¿no? Digamos, nosotros no tenemos los datos, pero sí tenemos la seguridad de que esto está existiendo. Avanzo un poquito más. Claramente esa crisis civilizatoria está afectando nuestra salud, nuestra calidad de vida, y además profundiza las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque recae con mayor crueldad sobre los sectores más vulnerables, ¿no? Los problemas socioambientales son consecuencia de la intervención humana en los territorios y tienen un impacto directo en la salud de las personas, las comunidades, especialmente las más vulnerables. ¿De qué hablamos? De intoxicación por metales, de contaminación de suelos, agua y de la enfermedad ambiental, es decir, lo que esa contaminación genera en términos ambientales. Nosotros trabajamos con 2 conceptos.
Uno tiene que ver con el peligro ambiental y otro tiene que ver con riesgo ambiental. Me parece importante porque esto también es una herramienta que ustedes pueden llevarse para el territorio. Los factores como la contaminación del agua, los basurales que ustedes ven o los microbasurales que ven en los barrios, el uso de agroquímicos, la contaminación del aire, el suelo, el cambio climático, es decir, que haya cada vez más amplitud térmica, cada vez días más calurosos, lluvias o inundaciones abundantes, saneamiento, vectores, enfermedades transmitidas por insectos, desmonte y pérdida de biodiversidad, como está sucediendo también con el Hanta, generan lo que hoy conocemos como peligro ambiental. Es decir, todo esto lo que nos pone es un peligro, es una amenaza potencial para nuestra salud, que tiene que ver con la degradación que está sufriendo el ambiente y la exposición por esas formas de producción de nuestros cuerpos a esas condiciones o a esas sustancias tóxicas. Entonces, hay un peligro ambiental que es real. Y después, el segundo concepto con el que nosotros trabajamos es el de riesgo ambiental. El riesgo ambiental no es para todos igual. Depende de la posibilidad de que ese peligro genere un daño real en las comunidades. Entonces, si yo tengo posibilidad de tomar agua potable o de comprarme bidón de agua, ese peligro ambiental se reduce para mí. Por eso decimos que esta situación recae con mayor crudeza sobre los sectores que no tienen posibilidades, ¿sí? Si yo vivo cerca de un río, no voy a sufrir las inundaciones de la misma manera que alguien que tiene una casa a la vera, ¿sí? Entonces, el riesgo ambiental aumenta de acuerdo a la probabilidad de que esos factores generen vulnerabilidad en grupos que están atravesando situaciones de vulneración específicas o que pertenecen a grupos de riesgo, como cualquier otra enfermedad, digo, niños, niñas, bebés, mujeres embarazadas, personas adultas, ¿sí? No es lo mismo un golpe de calor o olas de calor para personas que pueden moverse, a personas que son adultas y no pueden salir de su casa, o a los bebés, no les impacta de la misma manera. Y las condiciones de vida y las condiciones sociales también van a generar que ese peligro ambiental se convierta en un riesgo ambiental por las probabilidades más altas de que ese peligro genere un daño real. ¿Queda claro eso? Trabajamos con estos dos conceptos que son súper importantes para cuando ustedes van al territorio. Peligro ambiental, estamos como expuestos todos a esta bolsa de problemas socioambientales. Ahora, el riesgo de que ese peligro genere un problema real tiene que ver con estas dos cuestiones. La vulnerabilidad y pertenecer o no a un grupo de riesgo, tener condiciones específicas para que ese peligro se convierta en un daño real. Ténganlo muy en cuenta a la hora de, por ejemplo, si tienen que barrer con un dispositivo un barrio, a dónde ir, ¿no? Frente a olas de calor, priorizar ciertas poblaciones, frente a inundaciones, priorizar a ciertas otras, más o menos. La idea es que ustedes tengan estos dos conceptos en la cabeza para poder planificar estratégicamente, sobre todo cuando hay tiempo apremiante, siempre en función del riesgo. Nosotros elegimos trabajar con un concepto de salud que tiene que ver con salud socioambiental. Yo ahora hago una integración de estas cuestiones ambientales, de esta crisis civilizatoria y de esta conceptualización del ambiente. Nosotros pensamos la salud como un proceso complejo y cambiante. La salud ambiental es un campo o es un área dentro de la salud pública que plantea una mirada compleja de los procesos de salud, enfermedad y atención y cuidado, entendiendo que nuestros cuerpos expresan los territorios que habitamos. Y todo lo que ustedes están viendo que le pasa a las comunidades y a los vecinos y vecinas en sus recorridas, tiene una explicación en las condiciones ambientales en las que esas personas viven. No hay tal separación.
una cosa explica la otra, ¿sí? Si hay quema de microbasurales en todo el barrio, yo voy a tener una exacerbación de problemas respiratorios en las salitas. Si yo trabajo en un lugar periurbano y hay plantaciones de soja y hay problemas dermatológicos, y bueno, yo tengo que sospechar de que hay fumigaciones que están produciendo esa dermatitis. Digo, hay sospechas o hay preguntas que yo me tengo que empezar a hacer respecto de dónde vive, dónde trabaja, qué hace, qué agua toma, que son muy necesarias para entender las causas de esas enfermedades, porque si nosotros no revertimos esas causas, si no trabajamos para revertir esas causas, vamos a estar todo el tiempo girando en la rueda de la resolución de síntomas sin trabajar sobre aquellas cuestiones que están favoreciendo que esas personas se enfermen de esas cosas y no de otras. La salud ambiental viene como a integrar estas cuestiones, y hay una resistencia enorme en que esto suceda, resistencias de formación, resistencias, muchas tienen que ver con cuestiones más burocráticas. Hay un montón de resistencias que hacen que esto que nosotros estamos dialogando acá y que rápidamente podemos relacionar con nuestras experiencias laborales, no se pueda traducir tan claramente en políticas públicas. Ustedes seguramente hablaron de determinantes sociales de la salud, conocen que son las condiciones en las que las personas trabajan, crecen y se desarrollan. Hablamos de educación, hablamos de vivienda, hablamos de género, hablamos de etnia. Las personas tenemos una posibilidad de desarrollarnos que está muy determinada y muy anclada en esos determinantes sociales de la salud. Nosotros desde la salud ambiental hablamos de determinación social de la salud, porque una de las grandes patas de las que se nutre es la salud colectiva, y entendemos que las personas estamos sanas, digamos, entendemos desde la salud colectiva que las personas estamos sanas o enfermas, pero que en el día a día la sociedad, los grupos, los individuos, las familias, construimos esos procesos que o nos protegen o nos exponen a ciertas enfermedades. Por eso promovemos estrategias que fortalezcan todo lo que tiene que ver con lazos protectores y transformen los factores que desagregan o destruyen esa calidad de vida. Hablamos de prevenir, de proteger, de promover y de reparar la vida, actuando siempre con otros. No hay forma de actuar individualmente para reponer la calidad de vida y los lazos protectores si no es colectivamente. La salud ambiental trabaja, porque como trabajamos sobre este escenario, nos salimos un poco de lo que tiene que ver con la atención en el 1 a 1, y hablamos un poco más en términos de escenarios de trabajo y escenarios colectivos o comunitarios. Nos gusta mucho ir todo el tiempo a Floreal Ferrara, seguramente lo leyeron. Trabaja dentro de todo lo que dice, acá hacemos retomamos algunas cuestiones. Él dice que la salud tiene que ver con el continuo accionar de la sociedad para modificar y transformar aquello que deba ser cambiado y que permita crear las condiciones para una vida digna. Yo no puedo estar sano si voy caminando por la calle y veo personas en situación de calle y eso no me genera nada. Cuando yo naturalizo eso, Floreal dice, esta persona no está sana. Cuando yo naturalizo condiciones de vida, no estoy sano. Por eso trabajamos mucho con la salud, desde la mirada de la salud colectiva, que tiende a transformar los procesos que degradan la calidad de vida, pensando en que la lucha por cambiar esas condiciones de vida siempre tiene que ser el horizonte. La salud ambiental como área le viene a sumar a la salud pública una mirada que permite interrelacionar los determinantes sociales, económicos, ambientales, que definen y determinan las formas de enfermar
o no de nuestras comunidades, ¿sí? Nuestro aporte a la gestión de la salud pública en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con todo el tiempo poner en discusión esta contextualización y esta interrelación de que los datos de salud de nuestra población tienen que ver con datos ambientales y es necesario modificar esas condiciones de vida para que nuestras comunidades vivan mejor. Esta es nuestra tarea de todo el tiempo llevarle esto al ministro de Salud para repensar los datos de salud que tienen nuestras comunidades bonaerenses. Y ustedes me van a decir, Paula, ¿y ahora qué hacemos en este contexto? ¿Cómo construimos salud en esta hecatombe en la que estamos? Bueno, hay atajos y hay formas posibles. Me voy a apurar un poquito porque si no, no voy a llegar. Pero desafíos y atajos. Nuestro sistema de salud, el sistema de salud latinoamericano, el argentino, el bonaerense, tiene al modelo médico hegemónico como un gran estandarte, eso no lo podemos negar. Es el que tiende a explicar la enfermedad mirando solo lo biológico, sin considerar la historia, ni el contexto social, ni enfocándose en cada persona de manera individual y no en comunidad. Sabemos que esto es un diagnóstico. El modelo médico hegemónico es realmente hegemónico. Y además el sistema de salud en general tiende a centrar las diferentes acciones que realiza para prevenir enfermedades en la población. Entonces, el Estado organiza acciones para evitar que la gente se enferme. En ambos casos, en estas dos limitantes, queda en segundo plano la idea de salud ligada a las condiciones sociales, ambientales y comunitarias en las que vivimos. Entonces, no podemos seguir pensando nuestras acciones enfocándonos en la enfermedad, ¿no? Tenemos que empezar a enfocar en la salud. Si empezamos a enfocar nuestras acciones en salud, vamos a empezar a trabajar para asegurar todas las condiciones individuales y colectivas que aseguren que las personas que acompañamos puedan vivir mejor, puedan vivir como se merecen, puedan vivir dignamente. Y ahí nos genera otra limitante. ¿Por qué? Porque la capacidad dentro del campo de la salud es limitada y nosotros tenemos que trabajar estas cuestiones transsectorialmente. Si yo digo que las condiciones de salud de una determinada comunidad están muy atravesadas por el consumo de agua de mala calidad, fantástico, lo puedo decir, pero la gobernanza sobre el agua no le pertenece al Ministerio de Salud. Entonces, es necesario salirnos de nuestra centralidad y articular nuestras acciones con otros sectores que van a tener que ponerse a trabajar con nosotros y que nosotros nos vamos a tener que poner a trabajar con ellos para realmente trabajar sobre las condiciones que generan esa enfermedad. Porque si no, lo que nosotros nos queda por hacer es disminuir los efectos o describir los efectos de la calidad de agua en la salud de la comunidad, ¿no? Nos queda como esa tarea, y esa tarea es muy limitada para realmente cuando queremos mejorar la calidad de vida. ¿Cuál es el gran desafío cuando trabajamos en los territorios? Articular con otras áreas que no sean solamente el área de salud, y a nivel de gestión también generar mesas de trabajo para remover todos aquellos obstáculos que tienen que ver con darle sentido a las cosas que tienen que ser cambiadas para que esto realmente tenga una consecuencia positiva, digamos, en la calidad de vida y en el derecho a la salud. Pensar los sistemas de salud como sistemas de cuidado, no como sistemas que curan, sino como sistemas de cuidado, ¿no? Esa es una tarea que todo el tiempo tenemos que hacer, pero en definitiva se reduce a salirnos, ¿no?, de pensar nuestras acciones en términos de enfermedad para pensar en términos de salud. ¿Para qué? Perdón, no sé si pisé a alguien, ¿no? ¿Y para qué? Y un poco para esto, ¿no? Para salirnos también nosotros del biologicismo que todo el tiempo se nos está metiendo y empezar a interrelacionar los determinantes sociales, lo que pasa en la producción de nuestros bienes de consumo, en la forma que tenemos de consumir, en los determinantes de género,
para avanzar en la construcción de políticas públicas que se definan por el riesgo ambiental, es decir, que tengan esta cuestión del riesgo ambiental en su planificación, y también para empezar a implementar y diseñar proyectos y programas de salud que tengan más que ver con la salud y no tanto con las enfermedades, y con sistemas de cuidado y no solamente con sistemas de atención, que es una de las patas que por supuesto tiene que estar, pero que es necesario transformar y ampliar. Digo, es importante hablar de promoción, es importante hablar de atención, pero la prevención es superadora, ¿no? No anula las otras, pero las supera, porque incluye la participación, la interdisciplina, la transsectorialidad, es algo un poco más ambicioso. Es complejo, pero es posible. Y en este sentido, nosotros venimos desde la Dirección de Salud Ambiental trabajando hace muchos años y encontramos muchísimas resistencias en muchos actores del sistema de salud, no así en los promotores y las promotoras, y tenemos algunas conclusiones al respecto de estos años de trabajo, que tienen que ver con que ustedes, a ustedes no hay que explicarles qué agua toma el vecino o la vecina, no hay que explicarle el basural que tiene en la esquina o si se quema o no se quema, no hay que explicarle el humo que existe o que no existe, porque ustedes lo conocen, ¿no? Y esta cuestión de la cercanía, muchas veces por trabajar y muchas veces por vivir en los barrios, hace que ustedes tengan muy en claro esta relación entre la salud, entre los problemas de salud y las condiciones de vida. Trabajan en articulación con las comunidades, saben cuáles son los problemas de salud de sus comunidades, saben qué falta, orientan desde un lugar situado, facilitan muchas veces, o en muchos casos, el acompañamiento y el acceso al sistema de salud en lugares donde los equipos de salud no llegan. Aportan una mirada territorial. Acá los aplaudo yo, las aplaudo yo. Son, les diría, uno de los pocos actores dentro del campo de la salud que tienen una mirada territorial, pero absolutamente focalizada, definida. Consolidan un modelo de salud integral, entre tanto modelo biomédico y integral y comunitario, ¿no? Favoreciendo la democratización, es decir, ponen y despliegan las políticas públicas para hacerlas llegar de manera horizontal a las comunidades que son nuestros principales destinatarios y destinatarias. Abordan promoción, prevención, identificando factores protectores, saben dónde están los factores protectores, saben la iglesia, el comedor, dónde está, quién pueden llamar, enseguida tienen como un mapeo de esos lugares, que son, en esto que les digo de la salud colectiva, de aquellos elementos que hay que potenciar para lograr transformar los que producen sufrimiento. Bueno, los factores protectores son los que van a ayudar a sacar las comunidades adelante. Y los promotores y promotoras tienen como la agenda al día de todos esos sectores que son absolutamente necesarios para construir el diagnóstico sanitario local. Para entender realidades complejas como las que estamos describiendo, es necesario sentar a la mesa a diferentes actores con múltiples saberes. No es suficiente con una sola disciplina, necesitamos interdisciplina, porque los problemas de los que estamos hablando tienen larga data, porque tienen diferentes dimensiones, se producen a nivel global, pero también estallan en los barrios y en los territorios que vivimos, en los que habitamos y en los que trabajamos. Y los promotores y las promotoras tienen toda esta información, toda esta data a flor de piel, y créanme que necesitamos que tengan, o trabajamos para que ustedes tengan ese protagonismo y puedan contagiar este modo de hacer a otros actores que se resisten a pensar la integralidad en términos de salud y ambiente. No se trata
en estas estrategias que son tan complejas de sumar un médico, un ambientalista, un promotor, ¿no? Y seguir sumando actores, sino se trata de empezar a escucharnos, de que las voces de los promotores y las promotoras, de los médicos generalistas, de las médicas, de los trabajadores y trabajadoras sociales, se junten en una mesa sin ser uno mejor que el otro, sino que son todos saberes puestos para ser enriquecidos y donde podamos abrir preguntas, es decir, donde podamos pensar a los territorios como preguntas. ¿Qué necesita esta población? ¿Qué necesita esta comunidad que acompaño? ¿Y cuál es la mejor forma de potenciar estos factores protectores para poder remover esas condiciones que no le están dando calidad de vida? Cuanto más actores, cuanto más tejido social, más fácil va o menos compleja va a ser la tarea de remover esas cuestiones. Esto que les decía recién, los problemas de los que estamos hablando no son de ayer, tienen una larga data, son problemas que vienen sucediéndose hace muchísimo tiempo y que ya están sucediendo en los cuerpos de las personas que acompañamos. Yo no se los tengo que decir a ustedes lo saben mejor que nadie, con lo cual es urgente pensar en estrategias que sepan, ¿no?, que esto, que son cuestiones muy enquistadas, que son difíciles de remover, pero que también hay un presente y un futuro posible. Entonces, plantearnos objetivos a mediano y largo plazo para salirnos de la frustración de, bueno, y ahora en este contexto, ¿qué hacemos? Esto ya lo dije. Me voy a quedar con una frase que siempre les traigo, que me gusta mucho, que tiene que ver con que lo que nosotros sabemos, lo que todos nosotros y todas nosotros creemos, lo que hacemos, las redes que tejemos y nuestras formas de relacionarnos con nuestro entorno, sea el que vivimos o en el que trabajamos, hace que construyamos comunidades más o menos saludables. Si nosotros empezamos a pensar la salud en términos de salud socioambiental y podamos empezar como a poner en tensión toda esta complejidad, vamos a poder incorporar esta mirada en nuestras prácticas cotidianas y ese territorio que habitamos, ese territorio en el que trabajamos es la clave. Es decir, ahí están las respuestas para poder pensar las estrategias y las dinámicas que produzcan mejores condiciones y una vida digna de ser vivida. Y en ese sentido, la mirada de todos los trabajadores del primer nivel de atención, pero en particular de los promotores y las promotoras, tienen un nivel de potencialidad que es fundamental a la hora de pensar el derecho a la salud y políticas públicas salud ambientales que realmente transforman las condiciones de vida. Por eso a nosotros nos gusta cerrar siempre los encuentros con los trabajadores y trabajadoras del primer nivel de atención con una frase de Paulo Freire que dice: la cabeza piensa donde los pies pisan, y no hay nadie que pise más el territorio, que lo labure y que lo problematice tanto como ustedes, así que siempre es un placer estar acá y compartir este espacio, así que muchas gracias por escuchar. Oh, pero gracias a vos, Paula, la verdad que una catarata de emociones. Muy, muy interesante todo lo que contaste, lo que nos enseñaste. No sé si vos ahora ves la pantalla, volviste, hay millones de corazones ahí dando vueltas por todos lados. Gracias, Paula, te dice Margarita. Quisiera ahora, bueno, para agradecerle primero a Paula y también a Agustín, pero aprovechemos que Paula todavía está conectada. Y si no digo alguna duda, porque no se trata de duda, sino si alguien se quedó con algún sentipensar, con alguna resonancia, con algo que quisiera comentar, con algo que le parezca opinar, digo, es un micrófono abierto, será bueno este momento, porque por ahí podemos aprovechar que Pablo está acá y hacerle algún comentario, incluso para decirle qué buena clase, profe, nada más. O si no le gustó también, ¿no? Así que, también. Si quieren ahora, abran micrófono, ahí ya la tenemos a Paula conectada, le agradecemos personalmente su hermosa capacitación. Se pueden animar.
Mirá, no es para aclarar dudas, es para que se expresen si tienen ganas. ¿Mm? Sí, lo que quieran, siempre es bienvenido. La idea que, como les contaba al inicio, acá hicimos una actualización de la clase porque nos parecía importante volver sobre cosas que es necesario, aunque parezcan pavadas, pero es necesario problematizar una y tantas veces en estos espacios con ustedes, pero también ustedes con sus propios equipos de trabajo, ¿no? Esto de, ¿qué entendemos por salud? Hacerse esa pregunta con sus compañeros de trabajo. ¿Estamos todos parados en el mismo lugar? O por ahí hay que empezar a pensar, bueno, a ver, juntémonos a pensar qué entendemos por salud, porque si nosotros entendemos todo algo diferente, va a ser muy tensionante llevar adelante acciones en algún sentido. Entonces, me parece clave que se den esos espacios que parecen una pavada, pero preguntarse, che, ¿qué entendemos por salud? ¿Qué entendemos por ambiente? ¿O por qué creemos que los chicos de nuestro barrio se enferman de esto y no de esto otro? Y todas esas preguntas que uno se va haciendo van generando nuevas preguntas y se va generando un ejercicio ahí que es súper potente para pensar las mejores respuestas. Así que la invitación también es que un poco esta dinámica que nosotros hicimos hoy de pensar o algunas preguntas, la lleven a sus espacios, a sus grupos de trabajo también, para ver qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué tensiones existen? Hermoso, muy bien. Eso, está buena esa recomendación que hace Paula. Esto que ella la perspectiva que nos está dando, la podemos aplicar en nuestros grupos de trabajo, y si tienen que dar alguna capacitación, alguna charla, en alguna salita, en el barrio. Bueno, también pensar en esto de qué pensamos, qué entendemos como salud, qué entendemos como ambiente, ¿no? Acá Claudia Fernández nos dice, muy linda clase y trabajo... muy linda clase y trabaja con medio ambiente, está muy bueno, trabajar con medio ambiente está muy bueno. Podríamos pensar tal vez por qué algunas enfermedades aparecen en algunos sectores sociales y en otros tal vez no aparecen. Claramente eso está muy bien pensarlo de esa forma, ¿bien? Y pensar específicamente determinadas enfermedades específicas, por qué hay más diarrea en los barrios populares y menos diarrea en los country, digamos. Ahí tenemos una lógica muy importante que tiene que ver con el agua, seguramente, y con la vulnerabilidad social, ¿no? Así que bueno. A mí, perdón, como para hacer un comentario también, me pareció muy interesante el recorrido que hiciste, Paula, desde el inicio, preguntándonos, ustedes, ¿cuál es la conexión, ¿no? Digo, la relación o la articulación de este tema que nos traen hoy con Juan, con el contenido que nosotros venimos trabajando a lo largo del curso. Y cómo fuiste dando, ¿no? Como toda esa información para llegar luego al final a la importancia del rol de promotores, que es básicamente lo transversal a nuestro trabajo. Me parece eso súper interesante de cómo lo fuiste llevando. ¿Y cómo hiciste esa relación? Bueno, che, ¿por qué importa la salud ambiental? ¿Cuál es la relación de la salud ambiental con todo lo que venimos trabajando? Porque de hecho lo hemos mencionado muy poco, o lo hemos mencionado muy por arriba, porque justamente estamos esperando a llegar a este momento del curso para poder profundizar más en este tema y a partir de acá poder ampliar y seguir trabajándolo. Pero me parece interesante eso, ¿no? Como recuperar, bueno, ¿por qué lo necesitamos saber? ¿Por qué necesitamos hablar de este tema? Como de otros que vamos a seguir trabajando también. ¿Y por qué la importancia del rol de promotor en este tema, ¿no? Obviamente, como lo decís vos, bueno, es importante justamente porque somos quienes están en el territorio, quienes viven y habitan esos barrios, quienes están en contacto continuo con la comunidad y saben de las problemáticas que tienen que ver con la salud ambiental sobre todo, las reconocen y las podemos pensar en conjunto formas de darle, digamos, otra perspectiva, de problematizarla, de darle una respuesta y demás, y son quienes están ahí constantemente con la comunidad. Entonces,
poder profundizar también en ese rol, en el laburo, en el trabajo que hacen cotidianamente los y las promotoras de salud, creo que es lo más importante y creo que es lo que le diste también mucho hincapié y en donde podemos seguir repensando, ¿no? Como, bueno, a partir de ahora, con toda esta información, con todo el contenido que nos brindaste, podemos ir a nuestro lugar de trabajo con nuestros equipos, nuestros compañeros, compañeras y pensar la salud ambiental, pensar de qué manera podemos trabajarla, de qué manera podemos abordarla y seguir repreguntándonos, como decís, ¿no? También no hay, es un tema que es dinámico, digo, no es algo estático que se cierra ahí, sino que se va actualizando todo el tiempo la información, porque justamente vivimos en sociedad y todo va cambiando, va mutando, se va actualizando, como así también las enfermedades, entonces desde ese lugar también permitirnos tomarnos ese tiempo, tomar esta información que nos trajiste para llevarlas a los equipos y volver a trabajarla. Así que nada, muy, muy interesante todo lo que nos trajiste. Gracias. Y una cosa más que me interesa mucho resaltar o volver a insistir, porque esta división que existe entre los problemas ambientales y las enfermedades que nosotros podemos ver en las personas a las que acompañamos, tiene un trasfondo que tiene que ver con un dispositivo ideológico, ¿no? Entonces, esta tarea tan importante que tenemos para hacer, sobre todo ustedes que están permanentemente en contacto, digo, yo lo hago desde la docencia, por ejemplo, en mis grupos, en mis clases, trabajo mucho con mis alumnos y mis alumnas, y ustedes me parece que también ahí tienen un rol interesante en los barrios, en el puerta a puerta, cuando conversen con los vecinos y las vecinas, es importante empezar a acercar estos problemas. Cuando uno habla de crisis climática, queda como algo lejano, ¿no? Pero digo, si nosotros pensamos que el dengue se empezó a estacionar, algo que era de 2 meses, se empezó a estacionar en 9, digo, tiene que ver con que ha cambiado un patrón climático que tiene que ver con eso. Es la expresión local de algo que me parece súper lejano. Y en estos días en los que se está discutiendo esto del agua, en barrios donde ya hay escasez de agua, en barrios donde ya hay cuestiones como muy instaladas respecto de la calidad del agua también, problematizar sobre esto que se está discutiendo, ¿lo sentís como algo propio, como algo cercano? Porque, digo, también ese es un trabajo que nosotros en nuestro laburo puerta a puerta tenemos que hacer, tratando de militar las cuestiones ambientales en términos concretos en nuestros barrios. Digo, explicarles que esto que se está discutiendo no es algo ajeno de otro, que eso va a condicionar el acceso y la calidad del agua de nuestros propios barrios. Entonces digo, ese trabajito también es nuestro, porque les hemos dado un terreno, les hemos cedido un terreno para que instalen estos debates de manera tan, digamos, tan liberada, que ahora tenemos que, mientras defendemos los glaciares, convencer o tratar de militar con nuestros vecinos y vecinas que eso realmente va a cambiar el escenario de salud en los próximos años si avanza. Esto es un trabajo que es nuestro también y que es un trabajo de militancia día a día para tratar de achicar la brecha que existe entre los grandes problemas ambientales y la realidad de nuestros barrios. Hay que traducirlo a una realidad concreta. Esto va a afectar, si ya sufrís la escasez de agua o la calidad de agua, esto lo va a afectar, lo va a recrudecer, no lo va a resolver. Es un problema que necesitamos conversar con los vecinos y vecinas. Buenísimo, buenísimo, Paula. La verdad que esta última parte que nos menciona Paula es de suma importancia con respecto al trabajo de la promoción de la salud. Realmente llevar estos grandes temas que parecen alejados de la realidad cotidiana y hacer docencia sobre ese tema, docencia barrial, docencia comunitaria, explicar a los vecinos, es realmente muy importante porque realmente vemos una separación o una lejanía entre los grandes problemas ambientales y la realidad concreta cotidiana de todas las personas. Eso quedó clarísimo, Paula, y te agradezco mucho por traernos este concepto. Esta división y esta separación no es inocente, digamos, ¿no? Tiene, digamos, como dijo Paula, un carácter ideológico, y si
algunos compañeros, compañeras son un poco más grandes, como yo, que ya tengo 50 años, antes se veía a lo ambiental, al medio ambiente, como algo relacionado a la naturaleza, ¿no? Greenpeace, sabemos las ballenas, los pingüinos empetrolados, digamos, ¿no? Era como que el accionar del humano en función de la ecología era, bueno, dar unos mangos para que Greenpeace pueda poner un barco ahí, cosa que no está mal, pero eso generó, digamos, una separación entre no es ir a poner un poquito de plata para que Greenpeace haga el trabajo que tenemos que hacer nosotros, digamos. Hay algo mucho más cotidiano y mucho más específico, y es esto, ya el agua potable es escasa. Si el agua potable es escasa, se la llevan las empresas extranjeras, vamos a tener menos agua potable. Digo, es 2 más 2, 4. No hay mucha vuelta con eso. Bien, entonces es importantísimo el concepto que nos trae Paula de esto, de llevar a tierra, de llevar al llano, de llevar la conversación horizontal con nuestros vecinos, con nuestras vecinas. Che, ¿por qué es importante que esta ley de glaciares no pase? ¿Por qué es importante defender la tierra o pensar en esto del cambio climático como algo que siempre nos venden que ya va a pasar, que va a venir, o algunas personas cuestionan el cambio climático? Bueno, esto es un poco lo que vamos a ver en la clase que viene, pero digo, como decía una vieja canción de Los Redondos de Ricota, el futuro llegó hace rato, ¿bien? O sea, ya estamos viviendo el cambio climático y ya tenemos consecuencias, ¿bien?, sobre el cambio climático, el efecto invernadero, las olas de calor, las inundaciones. Digo, hay un montón de ejemplos que podemos dar que nos pasan todo el tiempo en los barrios, en las comunidades, que tienen que ver con el cambio climático, que ya es una realidad. Que eso es un poco lo que vamos a ver en la clase que viene. Así que gracias, Paula, también por darnos el puente a lo que vamos a trabajar en la clase. Como si hubiera estado pensado esto, Paula, ¿no? Sí, ahí en un último parroquial, en la presentación yo dejé una actividad por si se quieren, si les viene bien y tienen ganas y se quedaron enganchados con algunas cuestiones, para pensar un ejercicio con los territorios que acompañan, los que viven, y les dejé el QR con la página de la Dirección de Salud Ambiental. Tenemos materiales pensados para ustedes, porque son nuestros prefes, y para todas hay materiales para promotores, para monóxido de carbono, para enfermedades transmitidas por mosquitos, hay documentos específicos para que ustedes tengan herramientas para afrontar esas diferentes cuestiones en sus barrios, para que se apropien, para que tienen un mail ahí por si quieren hacer alguna revisión de esos materiales. Siempre nos viene bien que nos digan, che, acá nos parece que estaría bueno sumar estas cosas que faltan y demás, porque lo seguimos como actualizando. Así que les dejé en la presentación que les va a compartir Juan ese QR, métanse en la página, chusmeen los materiales que pensamos para ustedes, y cualquier cosa que vean esos materiales, que digan, están hablando de cualquier cosa, no tienen ni idea de lo que están diciendo, esto no es así, nos escriben al mail y esos aportes los tomamos para hacer la revisión anual y actualizar esos materiales. Así que bienvenidos sean. Muy bien. Buenísimo. ¿Qué? ¿Me fui? Ah, no, estoy acá, perdón, disculpen. Genial, Paula, excelente clase, seguimos sumando, dice Vanessa Pino. Gracias, Vanessa, siempre tan participativa usted, compañera. Gracias a ustedes por escuchar y por el tiempo que nos brindaron. Siempre es un placer participar. Muchas gracias. Bien, Paula, si querés quedarte conectada un ratito más, que estamos por acá, nos quedan 10, 15 minutos de clase, y si no, te damos la despedida, y realmente muchas gracias. Y está por arrancar, y allá tenemos una noticia fresca, vamos a tener una cuarta corte del curso de promotores, así que seguramente nos vas a acompañar nuevamente, que siempre nos gusta mucho escucharte, porque realmente es muy clara tu forma de comunicar, y esto que plantea Paula, la estrategia pedagógica de toda tu exposición, fue impecable, así que realmente muchísimas gracias. Muchas gracias. Lloviendo aplausos, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, interesantísimo todo lo que dijo Paula. A mí me gustaría, si Pamela me querés acompañar y ayudar con algunos conceptos que estuve anotando para por ahí pensar algunas categorías, ¿no?, que aparecieron acá. Obviamente acá hablamos del concepto de salud, qué es el ambiente, esta interrelación del ser humano con el ambiente y lo que se genera en función de esas dos interacciones. Se habló de crisis civilizatoria, obviamente que si la humanidad no piensa o repiensa sus modos productivos, su relación con el ambiente, o con el medio ambiente, o con la naturaleza, o con los sistemas productivos, vamos a estar en graves problemas cada vez más.
evidentemente es para la clase que viene, pero ya no nos queda mucho tiempo como para resolver los problemas ambientales, sino que ya estamos en la etapa de la mitigación y reducir daños, digamos, en función de lo que ya sucede, ¿no? Entonces estamos en un momento bastante urgente con respecto al ambiente, ¿bien? Pero bueno, en función de lo macro y lo micro, obviamente se relacionan, pero en los barrios, en las comunidades, esto que dice Paula, de traer estos grandes temas al llano, de poder traer estos grandes temas, a ver cómo se relacionan con nuestras pequeñas problemáticas, que no son tan pequeñas, que son grandes, pero digo, en una escala más chica, más colectiva, pero más barrial, pensar en esto de dónde están los lugares para trabajar estas cuestiones que tienen que ver con lo que pasa en los barrios, ¿no? Evidentemente, si hay un basurero a cielo abierto, si hay quema de basuras, si hay una fumigación cerca de escuelas, digo, son cosas que suceden en las comunidades y que si la comunidad no se organiza para poder enfrentar esas cuestiones ambientales que se llaman determinaciones socioambientales, digamos, ¿no? Que muy bien lo explicó Paula, eso va a seguir sucediendo. Entonces hay lugares, o deberían haber lugares, o si no los hay, deberíamos construirlos, donde podemos sentarnos, ¿bien?, a dialogar con diferentes actores que hacen a la realidad social, sea las instituciones, las escuelas, los gobiernos, la gestión, las organizaciones sociales, los centros de salud, digamos, los profesionales de la salud, los promotores, digo, hay, digamos, una necesidad de poder sentarnos en esto que llamamos mesas de trabajo para realmente poder armar estrategias que sean colaborativas y que hablen de estas palabras que bien trajo Paula acá, que venimos trabajando en el módulo de redes, que venimos trabajando en otras cuestiones, que tienen que ver, digamos, con las articulaciones, con la multisectorialidad, ¿bien?, que tienen que ver con la interdisciplina, ¿no? Muchas disciplinas pueden pensar mejor una misma problemática, varios elementos de la gestión pueden pensar mejor. Si el problema de salud o de determinación social que hay en un barrio tiene que ver con la calidad de las viviendas, el sector salud no lo va a poder resolver, va a tener que apoyarse en otro sector, digamos, de la gestión pública, que es el sector, digamos, del desarrollo, sector de la construcción, digamos, hay otros elementos que se pueden sumar a resolver determinadas problemáticas, ¿no? Si hay fumigaciones en determinado lugar en el campo, en la provincia de Buenos Aires, sabemos que son lugares muy difíciles de lograr que dejen de fumigar si no hay, digamos, una organización y empoderamiento de la comunidad en función de no querer que las personas se enfermen por las fumigaciones porque no quiere que haya problemas respiratorios ni problemas de piel. Qué difícil es hacer que un terrateniente del campo de la provincia de Buenos Aires deje de fumigar sus campos. Para que eso pase, realmente tiene que haber una comunidad organizada que entienda el concepto de la democracia participativa y esto de la promoción y los cuidados de la salud. Así que, bueno, son varios conceptos que fue tirando Paula, que ya los hemos visto en nuestras clases anteriores y que se van conectando, ¿no? Y vamos viendo y vamos teniendo una visión bastante más integral, o bastante más, sí, integral es la palabra, ¿no? Donde hay varios factores que hacen a una misma realidad, ¿bien? Así que un poco para que ustedes vayan conectando todo lo que lo dijo Paula con aquello que ya hemos visto. También lo vimos en EPICOM, también cuando vimos epidemiología comunitaria, ¿bien? Donde las cuestiones ambientales se ligan a las cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad y los determinantes sociales. Pame, no sé si quieres comentar algo. No, tal vez agregar a lo que mencionaste que estaba viendo ahora, que es muy interesante la actividad que dejó Paula, ahora después se lo vamos a subir a la bibliografía igual en la plataforma, pero es interesante pensar, ¿no?, cómo desde nuestro rol como promotores y promotoras de salud, cuál sería una propuesta frente a alguna problemática que tenga que ver con la salud ambiental, ¿no?, alguna problemática que podamos identificar en nuestro barrio. Me parece eso como interesante, que está bueno que lo puedan pensar, tal vez no es obviamente una actividad obligatoria, pero sí está bueno hacerlo como ejercicio, que vayamos pensando, ¿no?, en esta identificación de esos problemas que tienen que ver con la salud ambiental, que afectan a la comunidad donde estamos trabajando, o si no estamos trabajando, donde actualmente vivimos. Seguramente vamos a conocer alguna de estas situaciones y en función de eso, bueno, pensar cómo está expuesta la comunidad frente a esa situación, ¿no? Cómo lo intenta resolver, con qué personas o con qué instituciones o organizaciones, ¿no?, con diferentes actores podríamos articular para pensar una posible respuesta a esa situación.
Y después, obviamente, como desde el rol de promotores y promotoras de salud, ¿cuál sería nuestro aporte, ¿no? ¿Cómo trabajaríamos esa situación? Está bueno poder pensarlo y poder hacerlo como ejercicio, también pensándolo en lo que queda de nuestro curso, ¿no? Saben que el último módulo tiene que ver con pensar una estrategia desde nuestro rol de promotores y promotoras de salud, entonces, bueno, poder ir ejercitándolo también es interesante. Jessy, ¿querías mencionar algo? ¿Levantaste la mano? Hola, ¿qué tal? Sí, en realidad quería contar una experiencia mínima, cortita, que fue acá Venga. en el barrio, cuando yo recién empecé, que hicimos un relevamiento del tema del agua y la contaminación, porque estaban los pozos muy arriba, entonces cada vez que se inundaba, esa materia fecal salía, estaban las mangueras rotas, entonces había todo el tiempo problemas gastrointestinales en la unidad sanitaria, muchos chicos que venían con ese problema. Entonces intentamos desde el equipo de salud llevarle algo a la comunidad porque las mangueras pasaban por las zanjas y demás, entonces le hicimos como un mini proyecto de enseñarle a las, y si bien son de distintas culturas, había gente de Bolivia que hablaba quechua y demás, le enseñamos, pasamos casa por casa con goteros, les entregamos los goteros y les enseñábamos cómo potabilizar el agua en baldes y cómo tapar los baldes para que no juntaran mosquitos y demás. Para que no se le haga la pancita cuando llovía, cómo se podía consumir, qué tipo de lavandinas se podían usar, como una estrategia de prevención, porque sabíamos que el problema venía del agua, de esa misma agua que se estaba consumiendo. Y bueno, tuvo bastante buenos beneficios porque la gente se acercaba a buscar su boterito, y lo hicimos con chicos de la facultad también que nos ayudaron a hacer todo ese relevamiento. Bien, entonces ahí tenemos un ejemplo clarísimo incluso de una intersectorialidad, ¿no? También los compañeros, compañeras de la facultad se acercaron también a colaborar. Bueno, gracias Jessica. Y yo creo que hay, como el que contó Jessica, seguramente un montón de situaciones o casos que por ahí no identificábamos como una problemática ambiental o no relacionábamos esa problemática, pero que la vivimos y tratamos de solucionarla. Bueno, hoy, después de esta capacitación o pensando esta perspectiva, podemos empezar a pensar, digamos, que la mayoría de las situaciones que pasan en las comunidades y en los barrios tienen que ver con alguna cuestión relacionada al ambiente, ¿bien? O a esta relación del ser humano con el ambiente en los sistemas productivos o en los modelos de consumo también, que es algo muy importante también de mencionar. Interesantísimo. Ya en la próxima clase vamos a estar viendo, digamos, algunas cuestiones relacionadas a esto de, como bien un poco lo dijo Paula y también lo comentó Jessica, o sea, evidentemente si vamos avanzando sobre el ambiente, ¿bien? O vamos modificando rotundamente en lo climatológico, ¿bien? Algunas especies de animales, ¿bien? Que por lo general pueden ser vectores de algunas determinadas enfermedades, van a ir moviéndose, van a ir migrando, o al revés, nosotros vamos tomando espacios que eran espacios naturales y ahora hacemos countries en espacios naturales, evidentemente esa relación va a tener una repercusión, ¿bien? El cambio climático que estamos viviendo en general, y eso las personas que vivimos en la playa lo podemos ver claramente, el calor que hace hoy es terrible y realmente hay una humedad, bueno, La Plata siempre fue una ciudad húmeda, digo, pero hay claramente una perspectiva de cambio climático, hay más lluvias, hay más sequías, ¿bien? Y eso genera determinadas enfermedades. Si nos inundamos todo el tiempo y hay un montón de cacharros con agua, ¿qué enfermedad vamos a tener, no? Ya sabemos todos qué tipo de enfermedades vamos a tener, ¿bien? Entonces, bueno, eso es un poco lo que vamos a ver en la clase que viene. Estamos ahí poco spoileando un poco lo que se viene, ¿bien? Ya compartieron el link de... Sí, ahora estamos con eso. En esta relación que plantea Paula entre el ser humano y la naturaleza, en esto que llamamos ambiente, en esa interrelación, ¿bien? Van a ir sucediendo determinadas cuestiones que tienen que ver con lo georreferencial, digamos, con las referencias geográficas. Entonces, para eso, yo ahora les voy a compartir, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Paula, si tenés ganas de participar también, puede ser posible, es rapidísimo esto. Yo les voy a poner una imagen, voy a compartir una imagen, y me gustaría que todos los que estamos acá presentes, que somos actualmente 26, ¿bien? Pongan algo en el chat o levanten la mano y me digan, que me completen, digamos, determinado diálogo. Acá va a haber una persona, con un ser con un micrófono. Bueno, ¿qué diría
este personaje? ¿Ah? ¿Qué diría este personaje? Una frase cortita, ¿bien? En función de todo lo que vimos recién, ¿no? Determinantes sociales, que estamos ocupando espacio de la naturaleza, que esta relación con la naturaleza no está siendo muy interesante, evidentemente, porque hay unas consecuencias climáticas que no son las ideales. Bueno, les voy a compartir pantalla y escriben en el chat o levantan la mano y dicen, ¿qué diría este personaje? ¿Bien? ¿Jugamos todos? A ver, ¿estamos todos ahí? Bien, vamos ahí, voy a compartir la pantalla. Ahí vamos, me dicen si se ve la imagen. ¿Se ve la imagen? No, todavía no se ve. ¿Cómo que no se ve? Debería Ahí ver. sí, ahí sí. Ahora Ahora sí sí. se ve. ¿A quién tenemos ahí? ¿Quién es el personaje? Un capibara. Un capibara, bien, un capibara o... Ay, Sí, Carpincho. Un carpincho. Un capibara más conocido como carpincho. En Brasil es capibara, pero acá en Argentina en general se le dice carpincho, ¿bien? El famoso y viejo carpincho. ¿Dónde es que están apareciendo los carpinchos últimamente? ¿A dónde? Coméntenme, ¿a dónde empezaban a aparecer? ¿En Palermo? También, pero en lugares un poco más específicos. En el Tigre, muy bien. ¿Y qué hay ahí en el Tigre? ¿Por qué? ¿Pero a dónde? En Nordelta. ¿Y qué hay en Nordelta y en el Tigre? ¿Qué hay? ¿Muchos qué? ¿Muchos? Lagos. No, no es por los lagos, porque lagos siempre hubo. ¿Qué es lo que antes no había en esos lugares que ahora hay? ¿Quién puso casas? Gente viviendo. Countries, pone Romina. Exactamente. Bien. O sea, los countries, o las construcciones, o las viviendas de personas en general con un poder adquisitivo alto, bien, que no quieren vivir en Capital Federal o hacinadas en los barrios, se buscan lugares hermosos, muy plagados de naturaleza, eran originalmente lugares donde habitaban algunos seres vivos, como es el caso de los carpinchos, ¿bien? El año pasado, hace 2 años, se pusieron medio de moda los carpinchos, empezaron a aparecer por todos lados, ¿bien? Y bueno, y estas personas de los countries tuvieron que empezar a convivir con estos carpinchos. Algunas personas los mataban incluso, los envenenaban, ¿viste? Porque decían que eran peligrosos, que mordían a los hijos. Bueno, nada más inocente y tierno que un carpincho, a no ser que le toques la cría, ¿no? Como cualquier ser viviente, digamos, de la naturaleza. No le toques la cría a un carpincho porque tiene unos dientes bastante contundentes, ¿bien? Bueno, el ejercicio es entonces, alguien le puso un micrófono a señora Carpincho y él va a decirnos algo a los seres humanos. Bueno, ¿qué es lo que nos podría decir señora Carpincho para que podamos aprender un poco de su realidad? Vamos, ahí tenemos 1 minuto y medio para escribir en el chat y vamos a leer un poco, vamos a darle voz a ese carpincho. Está serio el carpincho ahí, ¿eh? Mira, Roxana dice, acá el único animal que molesta es el ser humano. Se ve que la pregunta fue, che, ¿por qué venís a molestar a los countries? Y el carpincho contestó, acá el único ser vivo que molesta es el ser humano. Invadieron nuestro hábitat, dice Vanessa Pino. Mirá vos. ¿Qué más? Que le dejen de usurpar los territorios. Andá para allá, bobo, esa me encantó, esa fue la mejor. Nosotros estábamos antes, dice Mariela. Nos sentimos invadidos, dice Valeria. Muy bien. Muy interesante. Bien, vamos entonces a dejar de compartir la imagen del carpincho. Está lento el asunto aquí. Muy bien. Bueno, muy bien. Que dejen los espacios verdes. ¿Hay algo más? Andá para allá, bobo, creo que ganó. Me parece que sería el ganador sería andá para allá, bobo. Los carpinchos tratan de sobrevivir por la invasión de las personas que edificaron en sus territorios. Bien, eso diría el carpincho, un tipo didáctico ahí, muy preciso, muy correcto.
Bien. Bueno, este pequeño juego en realidad es para que tomemos conciencia, más allá de que los carpinchos no hablan, evidentemente se sienten invadidos, se manejan de la misma forma que se manejaban antes, pero ahora tienen que convivir con los seres humanos, ¿no? No es al revés, no es que los seres humanos invadieron a los carpinchos, no es que los carpinchos invadieron a los seres humanos, sino que los seres humanos invadieron su espacio, su hábitat natural, su espacio vital, ¿bien? Eso, en todo caso, todavía no hay una relación directa, por ahí aparece alguna enfermedad de carpinchos, ¿quién te dice? ¿Bien? Pero con otros animales que por ahí tienen la capacidad de ser vectores de enfermedades, ¿bien? Se entiende este concepto de vector de enfermedades, ¿no? El mosquito del dengue es un vector de una enfermedad, ¿bien? Si desplazamos a los animales de su hábitat natural y vienen a un hábito urbano, van a traer consigo, ¿bien?, esa posibilidad de enfermarse. Y si invadimos el espacio natural, por ejemplo, el hantavirus es transmitido por un ratón, que en general es de zonas urbanas. Y si nosotros invadimos las zonas urbanas, evidentemente vamos a entrar en contacto con ese ratón que podría transmitir un hantavirus, ¿bien? Digo, hay una relación directa entre el ámbito del hábitat, el ambiente, el ser humano y las enfermedades, ¿bien? Así que, bueno, traigo un poco este ejercicio con respecto al carpincho para que podamos ver de una forma un poco más graciosa, ¿bien?, esta relación que no es interesante y que perdemos todos, tanto los animales como los seres humanos, ¿bien? Así que nada, eso. Bien, vamos a finalizar la clase de hoy, si les parece, son casi las 4. Solamente queríamos por ahí comentarles algo relacionado a la actividad que dejamos en el bloque anterior, que fue el bloque de niñeces y de gestantes, de personas gestantes o no gestantes. Y bueno, por ahí queremos hacer una evaluación. No sé si, Pame, pudiste ver ahí más o menos cómo había estado la participación. Sí, mencionar algunas cositas. En principio, el tema de, bueno, ustedes saben, como bien les dijimos, la primera clase de esta segunda parte del curso, cada vez que finalicemos un bloque de este módulo 4, son 5 bloques, vamos a estar compartiendo una actividad para que ustedes puedan realizarla. No es obligatoria, como ya se lo hemos mencionado en varias oportunidades, pero sí es una actividad que les va a servir para llegar al finalizar el módulo a la actividad integradora obligatoria y que les va a permitir tener algún tipo de acuerdo / beneficio en cuanto a esa actividad. Les va a sumar ahí algún puntito, como le hemos dicho antes. Pero bueno, hemos recibido hasta el día de hoy, que era la fecha límite para entregar esa actividad, alrededor de 18 trabajos, nada más. Así que nada, ténganlo en cuenta para las próximas actividades también, que vamos a seguir mandando, que está bueno que lo puedan hacer como ejercicio, que puedan ir sumando y que lo puedan ir trabajando, porque es un módulo muy extenso, muy amplio, con mucha información, y en la actividad final va a ser complejo centralizar todo eso, ¿no? Como es mucha info. Entonces, la idea es justamente de las actividades es esa, que ustedes una vez que finalizan cada bloque, cada tema, que puedan hacer alguna actividad para trabajarla, para pensar, para ordenar toda la información que recibieron y que después lleguen más tranquilos, tranquilas a lo que es la actividad obligatoria del final del módulo. Nada, eso como recordatorio se los queríamos mencionar para que lo tengan en cuenta. Después yo quería mencionar algo, Juan, que tiene que ver con el link de asistencia. Bien. Que ahí se los hemos compartido, se lo compartió Lean en el chat y que también se los reenviamos a los grupos de WhatsApp.